Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el día del Señor, es el domingo 13º del tiempo ordinario. Un domingo que es día 30 de junio. Todavía seguimos celebrando el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Yo les exhorto a implorar con más confianza, con más perseverancia todavía, las gracias que necesitamos de este Sagrado Corazón. Particularmente esas gracias que debemos pedir son las virtudes. No los bienes materiales, no siquiera la salud del cuerpo, sino las virtudes que nos hagan agradables al Señor. Voy a comenzar hoy haciendo una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que es conocida, que es tradicional. Dice así: Oh corazón dulcísimo de Jesús, Rey de amor, por mediación de vuestra Madre y Madre mía, la Santísima Virgen María, acepto muy gustoso el pacto que vos me proponéis, de cuidar vos de mí y de mis cosas, y cuidar yo de vos y de vuestra gloria. Todo lo mío lo pongo en vuestras manos, mi familia, negocios y ocupaciones todas, mi cuerpo con sus sentidos, salud y vida, mi alma con sus potencias, virtudes y méritos, mi propia salvación y santificación. Cuidad vos de mí. Yo, en cambio, cuidaré de vos, de glorificaros cuanto pueda. Os prometo contribuir con comuniones, misas, rosarios, oraciones y ejaculatorias, con la paciencia en sufrir las cruces ordinarias de la vida, con el fiel cumplimiento de las obligaciones de mi estado, con la propaganda, con el ejemplo de palabra y por escrito, a daros toda gloria y reparación que me sea posible. Quiero extender por todo el mundo vuestro reinado de amor. Hacedme perfectísimo, amante y apóstol de vuestro Sagrado Corazón. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Pues después de escuchar y de hacer propia esta consagración, vamos a dirigirnos a la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya sabemos que el domingo tenemos una ración más abundante de la palabra de Dios. Tenemos una primera lectura, que es del Antiguo Testamento, del libro de la sabiduría en concreto. Tenemos una segunda lectura, que es de la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, en medio un salmo responsorial, en este caso el Salmo 29, Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y finalmente un largo texto del Evangelio, de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Los domingos abandonamos esa lectura continuada del Evangelio, que ahora estamos haciendo del Evangelio de San Mateo, y en el ciclo B de lecturas dominicales, que es ese en el que nos encontramos, se lee con más abundancia el Evangelio de San Marcos. Pues hay una doble posibilidad: leer todos estos versículos del 21 al 43 o hacer una lectura más breve, suprimiendo una serie de versículos.
para que los fieles que asistan a la misa se centren en un mensaje más corto, que les sea más fácil retenerlo y prestarle atención. Como nosotros no estamos en una celebración, no estamos apresurados, vamos a escuchar completo el Evangelio. Ya he dicho antes del capítulo 5 de San Marcos, los versículos 21 al 43, que dicen así: En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hija está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella, para que se cure y viva. Se fue con él, y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: con sólo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Por qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: Contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Es imposible comentar uno por uno todos los versículos de este texto, porque son más de 20 versículos, pero tampoco nosotros tratamos de hacerlo así en estas últimas semanas, sino extraer algunas enseñanzas que nosotros podamos considerar, repasar en nuestra oración, ideas sencillas que nos inviten a esa conversión, a ese cambio de vida que el Señor espera de nosotros. Y la primera consideración que vamos a hacer está en la petición que hace aquel jefe de la sinagoga llamado Jairo a Jesús. Es una petición muy distinta de aquellas que nosotros hemos considerado en el Evangelio
de ayer sábado, de antes de ayer viernes. Se trataban de dos textos del Evangelio de San Mateo. Hoy estamos en San Marcos, pero no importa, la liturgia nos lo ha ofrecido así. Veíamos en el Evangelio de San Mateo, los 2 días pasados, la petición por una parte de un leproso que no llega a pedirle a Jesús nada, sino simplemente le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, expresando así su confianza sin límites y su fe en el poder de Jesús. Y el texto que nos presentaba la fe de aquel centurión romano, de aquel pagano, que le había dicho a Jesús: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra. Y antes había ido al encuentro de Jesús para decirle: tengo un criado en casa que está gravemente enfermo, a punto de morir. Ni uno ni otro, ni el centurión, ni antes el leproso, le han dicho a Jesús siquiera: cúrame o cúralo. Simplemente se han limitado a presentar ante el Señor su causa, su dolor, su necesidad, y a aguardar que la infinita misericordia del corazón del Señor obrara el resto. Después de estos 2 ejemplos, el ejemplo de Jairo. Los ejemplos anteriores son de un centurión que no pertenece al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Jesús alabará su fe. En Israel no he encontrado yo tanta fe como en este pagano. Y el leproso, que es un hombre que por la ley de Moisés es considerado impuro y que no puede entrar en la sinagoga ni participar en el culto judío, ni en el templo de Jerusalén, ni en ninguna sinagoga. Aquí es, por el contrario, un israelita, es un miembro del pueblo santo, un hombre que puede ir a la sinagoga. Más aún, es que además es el jefe de la sinagoga, uno de los hombres más honrados de la comunidad. Era un honor tener este cargo de la sinagoga. Es él. ¿Y qué petición hace? Pues no solamente le dice al Señor que cure a su hija, sino que además incluso se atreve a indicarle cómo debe hacerlo. Le dice en primer lugar: ven a mi casa. Es decir, excluye, como el centurión, una curación a distancia. Ven a mi casa. Después le dice cómo: impón las manos sobre ella. Ese gesto, que era un gesto bien conocido en Israel, la imposición de manos, como gesto de curación, como gesto también de bendición, Jairo le dice a Jesús que lo practique con su hija. Y en tercer lugar, para que ella se cure. Es una petición que choca tremendamente con las 2 anteriores. Las 2 anteriores han despertado en Jesús un deseo de curar a quien se ha dirigido a él desde esa humildad profunda, desde esa fe sincera. Ha habido una curación inmediata. Queda curado. Y quedó limpio el leproso instantánea y definitivamente. Y en el caso del centurión, accedió a su deseo después de elogiar su fe, lo curó a distancia, inmediatamente quedó curado. A la misma hora en que Jesús se lo dijo, quedó curado el criado en la casa. En este caso, el Señor, según el evangelista San Marcos, no dice nada, pero se fue con él y lo seguía mucha gente. Es posible que nosotros admiremos la fe del leproso y del centurión y condenemos la actitud de Jairo, el jefe de la sinagoga. Sin embargo, nosotros acostumbramos a actuar, a rezar, a pedir y a esperar, más como este segundo que como los 2 primeros. Sí, yo lo reconozco en mí mismo. Y sin embargo, para nosotros hay también esperanza, para nosotros hay también curación, para nosotros hay también visita del Señor. Porque con inmensa mansedumbre el Señor
va a darle una lección a Jairo, pero no va a comenzar reprochándole ásperamente cuando él se encuentra lleno de lágrimas, sufriendo por su hija. Eso no lo hace el Señor. El Señor mansamente, humildemente, lo sigue a donde quiera que vaya, lo acompaña a su casa, que es lo primero que le ha pedido Jairo. Lo primero que le ha pedido es: ven, y el Señor va. Hay esperanza para nosotros, porque en definitiva, aunque no sea de la misma manera que Jairo había previsto, había pedido, había querido, a pesar de que sea de una manera distinta, la niña es no ya curada, es resucitada, porque aparentemente el Señor ha llegado tarde, de modo que la gracia se ha alcanzado. Por eso digo que hay esperanza para nosotros. Eso sí, tenemos necesidad de aprender, tenemos necesidad de convertirnos, es decir, de cambiar. En el futuro no seguir actuando así, pidiendo así. En el futuro tener más fe en la palabra de Jesús, en la presencia de Jesús, que en mi casa puede hacer maravillas, aunque yo no lo sienta, aunque yo no crea que ha venido a mi casa. El Señor nos educa, nos llama a una mayor entrega, a una mayor fidelidad, a una mayor confianza. Pero el Señor no nos castiga en nuestra poca fe, sino que Él es bondadoso y misericordioso. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo tiene corazón, y un corazón capaz de compadecerse de nosotros. Sí, hay esperanza para los malvados, hay esperanza para los incrédulos, hay esperanza para aquellos que no saben amar bien. El Señor nos lo está mostrando perfectamente en esa docilidad con que sigue a Jairo a su casa. Luego, una segunda enseñanza es la que nos da la mujer que padecía flujos de sangre. Ella se encuentra embargada por un profundísimo sentimiento reverencial. Ella ha oído hablar de Jesús, pero no se cree digna de pedirle nada. Sabe que la cercanía con Jesús supone salvación, curación. Y ella sí tiene esperanza y sí tiene fe. No tiene audacia, no conoce el inmenso amor del corazón de Cristo, pero cree en Él y espera en Él y busca su cercanía y su proximidad, aunque sea en medio de la masa anónima. Lo que ocurre es que no existe masa anónima para Dios. Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre y apellido, nos conoce en todas las circunstancias de nuestra vida, hasta nuestros más pequeños pensamientos, nuestros temores y angustias, nuestras necesidades. Por eso el mismo Dios y su Espíritu que sondea lo más profundo de nuestras entrañas es nuestro paráclito, nuestro abogado. Él es el que defiende nuestra causa. No hay nadie que sea más comprensivo con nosotros, y más dulce y más indulgente que nuestro Señor. Pero Jesús tiene que enseñar a aquella mujer y a sus apóstoles que le rodean, que no entienden nada, que le dicen: pero ¿ves cómo te apretuja la gente por todas partes y tú preguntas quién me ha tocado? No, aquella pobre mujer que sufre desde que tenía 12 años flujos de sangre, aquella mujer no es anónima para el Señor. Él la va a sacar de en medio de la muchedumbre para dirigirle una palabra de salvación, una palabra de reconocimiento y una palabra de cariño. ¿Cuáles son estas palabras? De salvación: tu fe te ha salvado. De reconocimiento: tu fe, es decir, aquella mujer
hija de Israel, tiene fe en él, y Jesús lo detecta, la reconoce, y palabra de cariño, la llama hija. Hija, tu fe te ha salvado, y le hace un extraordinario don. Vete en paz. Lo mismo que repetirá Jesús resucitado en cada una de sus apariciones a sus discípulos. La paz os doy, mi paz os dejo. Vete en paz, le dice a aquella mujer, queda curada de tu enfermedad. ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja este episodio? Pues aparte de todas las cosas que ya estamos diciendo, fijémonos en que aquella mujer que padecía desde su infancia, prácticamente desde los 12 años, que ni los hombres habían sido capaces de curarla, de darle la salud, la vida, a darle el consuelo que necesitaba. Al contrario, la han tratado a cambio de dinero y no han logrado aportarle nada. Dice el texto, se había gastado toda su fortuna, porque los médicos cobraban, pero en vez de mejorar empeoraba, es decir, no han hecho por ella nada, no le han podido dar lo que anhelaba, la salud del cuerpo. Ella tiene fe en alguien que no conoce. Dice el texto expresamente que había oído hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. No tiene una experiencia directa, no ha sido testigo de los milagros de Jesús. No ha estado presente cuando Jesús impartía sus enseñanzas a las multitudes. Pero nosotros sabemos que la fe precisamente viene por el oído, fidex ex auditu. No ha oído la palabra de Jesús, pero ha oído la palabra de Dios en la sinagoga, sin lugar a dudas. Y se ha fiado de la palabra de los hombres, que han contado las maravillas que Jesús hacía. Qué importante es hablar de Jesús y proclamar sus beneficios, sus maravillas. Qué importante es darle gracias a Dios, pero también comunicar todas estas gracias que recibimos de Dios, para que otras personas puedan llegar también a la fe y a la alabanza. Sin saber gran cosa de Jesús, esta mujer cree en él. Qué importante es esto para nosotros. Basta con que tengamos fe, aunque nuestra fe sea una fe poco ilustrada, pero tiene que llevarnos al contacto y a la cercanía. No nos basta decir, yo ya creo en Jesús, no necesito más. No, aquella mujer se acercó a Jesús hasta poder incluso tocarlo. Acerquémonos a Jesús, confiemos en él plenamente y alcanzaremos maravillas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.